Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso cuerpo base masculino. En el canal ya tenemos el tutorial del cuerpo base femenino. Este cuerpo base mide aproximadamente 22 centímetros de alto. Y aquí está el cuerpo base femenino. Como ven, se complementan los dos muy bien. Pueden utilizarlos para sus proyectos de pareja. Estos cuerpos bases son articulados. Eso quiere decir que pueden mover sus extremidades sin ningún problema y volver a la posición normal. Y bueno, para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer este cuerpo base. Les recomiendo hacer los puntos bajos en forma de X y no de V, para que el tejido no se ladee demasiado y los puntos coincidan adecuadamente en este tutorial. Esto significa también que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos. Y para este cuerpo base vamos a comenzar con sus brazos. Para los brazos, en el color de su piel empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución y 7 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Ahora, tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 8 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Ahora, tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 2 aumentos y 6 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar este primer brazo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar. Vamos a hacer ahora las piernas.
Para las piernas vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. De esta forma tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 13 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Así vamos. En ese punto vamos a rellenar el pie un poco, no demasiado. Vamos a rellenar apenas lo suficiente sin que se vayan a abrir los puntos o que nos quede muy grueso. Entonces rellenamos el pie de esta forma. No vamos a rellenar todavía el resto porque como vamos a articular el cuerpo con alambre, debemos dejar el espacio libre para eso. Aunque si ustedes no van a articular el cuerpo, pues deben ir rellenando entonces a medida que vamos tejiendo. Ahora en la siguiente vuelta, tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 6 puntos bajos, 3 aumentos y un punto bajo para tener 13 puntos bajos. Los 3 aumentos deben haber quedado hacia la parte de adelante de la pierna porque son los que forman la rodilla. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 13 puntos bajos. Así vamos. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos para tener 13 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 13 puntos bajos.
así. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos extra. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Y este es el nuevo punto de partida para las siguientes vueltas, es decir que los 7 puntos bajos extra que hicimos no se tienen en cuenta y la idea es que con estos puntos bajos pasemos el punto de unión hacia el interior de la pierna, entonces por eso lo hicimos. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento para tener 14 puntos bajos. Así. Y ahora tejiendo en bló, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 14 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar la primera pierna y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta, pero no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí ya tengo las dos piernas listas. Y ahora vamos a unirlas. Vamos a hacer una cadena. Buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda, que es aproximadamente aquí. Y vamos a hacer los 14 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Hacemos ahora un punto bajo por uno de los dos lados de la cadena. Y hacemos los 14 puntos bajos de la otra pierna. Y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena. De esta forma tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor porque tenemos 14, 14 y 1 por cada lado de la cadena, lo que es un total de 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 20 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos para tener 32 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos.
Antes de continuar tejiendo, vamos a hacer el esqueleto de alambre. Para eso vamos a tomar una pieza de aproximadamente 42-43 centímetros de largo. La doblamos por la mitad. Las puntas las doblamos también con ayuda de un alicate y recubrimos con cinta de esta forma para que no haya ningún problema. Y vamos a medir, tomamos el cuerpo y lo ponemos de esta forma. Calculamos más o menos la parte de la unión y ponemos cinta allí también de esta forma. Y abrimos hacia los lados las piernas de esta forma para darle soporte a la cadera. Así es como debe verse. Introducimos este esqueleto en las piernas de esta forma. Así. Y ahora con ayuda de un objeto largo y delgado vamos a rellenar las piernas con mucho cuidado, sin exagerar el relleno para que los puntos no se abran y para que no queden muy gruesas las piernas. Entonces vamos a rellenar con mucho cuidado. Yo voy a rellenar con ayuda de este lápiz. Entonces voy a hacerlo y ya les muestro cómo queda. Así ya quedaron las piernas listas. Y vamos a continuar. Y entonces con el último punto que hicimos acá, vamos a cambiar al color de la piel nuevamente. Así. Y tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Vamos a rellenar ahora la cadera y en la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 22 puntos bajos. Así. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a unir los brazos. Entonces para eso vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Hasta que llegamos a este lateral del cuerpo. Tomamos uno de los brazos, lo vamos a enganchar así
y vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos disponibles en este brazo. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos del pecho. Aquí llegamos al otro lateral. Vamos a tomar el otro brazo y lo vamos a enganchar. Y hacemos los 10 puntos bajos de este brazo. Y terminamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos en la espalda. De esta forma nos quedaron un total de 48 puntos bajos alrededor. En el torso teníamos 28 puntos y cada brazo 10 y 10, lo que da un total de 48 puntos bajos, así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a rellenar el torso, así. Y ahora vamos a articular los brazos. Y para eso vamos a cortar una pieza de alambre de aproximadamente 16 centímetros de largo o la medida que nos cubra al estirar los brazos de esta forma, aproximadamente algo así, algo por el estilo. Y vamos a primero a atravesar este alambre por aquí, de tal manera que lo que vendría siendo la columna nos sirva de apoyo para los brazos. Introducimos el alambre en uno de los brazos y lo introducimos en el segundo también. Vamos a ubicar estos alambres con cuidado, distribuyéndolos bien, así. Podemos rellenar un poco los brazos, muy poco, solamente en esta parte de arriba, para que el tejido no se hunda, así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos.
Vamos a rellenar el pecho y los hombros un poco. Suavemente rellenamos, solo para que no se hundan estas partes. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Vamos a terminar de rellenar bien esta zona, suavemente, con cuidado. Así se ve por la parte de atrás. Así. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 9 puntos bajos. Así queda el cuerpo y ahora vamos a empezar con la cabeza de este cuerpo base. Y para eso vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. Así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Estiramos un poco los puntos aquí para que no se arruguen, para que no queden recogidos los puntos y se vean bonitos, se vean parejos. Así. Y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Vamos a rellenar el cuello y vamos a empezar a disminuir. Entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Ahora, antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a cortar desde la vuelta en la que comenzamos la cabeza, es decir, desde donde tenemos los 18 puntos bajos o 9 aumentos, y desde ahí vamos a contar 7 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 7 y 8, con 8 puntos de separación entre ellos, van a ir los ojos de seguridad. Entonces primero vamos a ubicar un par de alfileres para que nos aseguremos de que queden bien centrados. Aquí yo ya los ubiqué y ahora voy a poner los ojitos. Así, y poniéndolos del modo en que les digo, nos quedan visibles entre los ojos 6 puntos bajos. Esto es importante para que a la hora de hacer la nariz quede bien centrada. Ahora, antes de poner los tapones de los ojos de seguridad, voy a hacer un pequeño delineado de los ojos muy básico para mostrarles cómo lo hago. Entonces tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo acá y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café o negro dependiendo del color del cabello de nuestro muñeco y tomamos la hebra y para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo, es decir, acá, de esta forma, y lo vuelvo a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco, así, de esta forma, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así, eso es todo para las pestañas. Y ahora vamos a sacar el hilo nuevamente 2 puntos arriba de donde tenemos el final de la pestaña. Por aquí. Contamos 3 puntos. Y guardamos el hilo en diagonal, es decir, una vuelta arriba. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y eso sería todo para los detalles de los ojos de este cuerpo base. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad.
La nariz la haremos más adelante cuando cerremos la cabeza. Entonces así queda esta parte, y ahora con los tapones de los ojos de seguridad vamos a ponerlos de tal manera que con ellos fijemos en su posición los hilos adentro para que no se muevan. Y listo. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para cerrar la cabeza y para hacer también la nariz. Entonces tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos. Introducimos por el centro del cierre y ahora vamos a ubicar los 2 puntos céntricos entre los ojos, es decir que sobre esta línea vamos a ubicar esos 2 puntos céntricos y sacamos el hilo por uno de los lados acá. Alamos un poco, guardamos 2 puntos más allá, es decir por acá, y nos devolvemos al primer punto de esta forma, así, y no vamos a alar del todo porque con esta hebra vamos a darle unas cuantas vueltas así, de esta forma. Yo le di 7 pasadas y guardo el hilo por este punto de esta forma. Alamos y así es como queda la nariz. Aquí ya podemos cortar. Y eso sería todo para el rostro de este cuerpo base. Así queda la nariz, así queda la cara. Y ahora lo único que nos hace falta son las orejas. Y para las orejas lo que vamos a hacer es 2 anillos mágicos
de 5 puntos bajos. Así, y vamos a rematar en el centro haciendo un punto deslizado, cadena y cortamos dejando hebra para coser las orejas a la cabeza. Vamos a hacer otra oreja exactamente igual. Aquí ya tengo las dos orejas listas. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza. Estas orejas las vamos a coser en dirección a los ojos. De esta forma, algo así. Aproximadamente 7 puntos atrás de cada ojo. Aproximadamente aquí. Vamos a coser ambas orejas. Y listo, así es como quedan las orejas ya cosidas. Miren cómo queda este cuerpo base masculino. Y eso sería todo para el tutorial del día de hoy. Espero que utilicen este cuerpo base en sus proyectos y que lo personalicen como gusten. Espero que les haya gustado, que lo hayan tejido. Y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.